Cordial saludo. Este día les presentaremos mi compañera Salomé y mi persona Andrés Amadeo. Vamos a presentarles este proyecto completo sobre el análisis de voz y el desarrollo de algunos códigos en MATLAB. A lo largo de esta breve exposición vamos a mostrarles cómo pueden medir tanto los parámetros importantes de la voz humana como el temblor, la afinación, la duración y la calidad vocal. Así es, nuestro proyecto se divide en tres módulos, se divide desde el A hasta el C y cada uno pues va a analizar una característica específica de la voz. Vamos a ir uno por uno deteniéndonos en conceptos que creemos que son clave para entenderlos y sin no solamente entender qué hace el código, sino también por qué funciona. Listo, empezaremos entonces con el módulo A, el cual va a evaluar la cantidad de voz. Luego de esto pasaremos a lo que sería el módulo B, el cual nos va a ayudar a dar mediciones de ciertas vocales y letras en un largo periodo. Y finalmente veremos los módulos del grupo C, que es en donde aplicaremos las transformadas y construiremos un fonetograma musical. Ahora sí, vamos a empezar. Listo, procedemos con el módulo A, el cual nos va a ayudar con la calidad de la voz. En este módulo vamos a tomar lo que sería la entrada a un archivo de audio en el cual una persona va a mantener una vocal sostenida. Por ejemplo, la A prolongada. En este código, pues primero que todo vamos a cargar este archivo y después lo vamos a convertir en un modo, que quiere decir mono que no tiene dos canales de audio. Y esto después lo vamos a normalizar para disminuir el ruido y que todas estas grabaciones se analicen bajo el mismo criterio. Después de hacer esto que dice Amadeo, se selecciona únicamente la parte central de nuestra señal y esto se hace porque el inicio y el fin son de una señal vocal suelen ser un poco más inestables. Puede haber aire o entrecortes o tubeos donde la persona que grabó esta señal ya esté un poco cansada, entonces la voz puede tener cortes bruscos. Nos quedamos con la zona central porque en estos casos suele ser la zona más estable para analizar. Listo. Ya una vez tenemos esto, vamos a aislar este pequeño segmento del código y este nos va a generar y detectar los picos de la onda correspondiente a las vibraciones de las cuerdas vocales. Con estos picos vamos a calcular lo que es el jitter y el shimmer junto al HNR, que son tres parámetros clásicos que nos sirven para evaluar la calidad vocal. Lo que va a hacer el jitter es medirnos el temblor en el tiempo, es decir, las alteraciones en la frecuencia, si todos los tiempos miden lo mismo. Y tenemos el jitter local, que es el promedio de la diferencia absoluta entre las duraciones de los ciclos consecutivos divididos por el periodo promedio. Y este, pues, de hacer el local va a ser la medida más básica. Tenemos el RAP, que es el promedio de la diferencia entre un ciclo y el promedio de ese ciclo más sus dos vecinos, más o menos tres ciclos en total. Es un poco más robusto frente a cambios lentos de entonación. Tenemos el PPQ5, que es similar al rap, pero se diferencia en que su promedio lo saca de 5 ciclos consecutivos, como está en su nombre, y va a suavizar aún más la medida de la frecuencia, eliminando lo que sería falsos positivos como variaciones muy pequeñas o accidentales, por decirlo así, en nuestra señal. Tenemos el shimmer también, que va a medir las alteraciones, pero en la amplitud, o también conocido como volumen. El shimmer local es el promedio de la diferencia absoluta entre las amplitudes de ciclos consecutivos divididos por la amplitud promedio. También se puede dar en dBs, es el promedio de la diferencia en escala logarítmica entre las amplitudes de ciclos sucesivos. Tenemos el APQ3, que es el promedio de la diferencia entre la amplitud de un ciclo y el promedio de las amplitudes de ese ciclo y sus dos vecinos. Es decir, al igual que en el jitter se tiende a utilizar tres ciclos. Y tenemos el APQ5, que es igual al anterior, pero con 5 ciclos de amplitud, igual en el jitter. Y se usa para detectar inestabilidades más constantes y con menos ruido.
tenemos un parámetro fundamental en el que queremos profundizar, que es el HNR. Listo. Ahora sí, que es el HNR, o mejor conocido como el Harmonic to Noise Ratio, que es la relación armónico-ruido. En términos simples, se puede decir que el HNR mide cuánto la voz es un sonido limpio y cuánto es un sonido con ruido. Cuando las cuerdas vocales vibran de forma regular y pareja, pues generan armónicos que van a ser los elementos más musicales y más limpios de nuestra voz. Pero si las cuerdas están irritadas o cansadas o inflamadas, aparece un componente de ruido que se va a percibir en nuestra señal como ronquera o como un soplo ya de cansancio. Eso. Ahora sí, para calcular el HNR, este código va a utilizar una técnica llamada la autocorrelación. Esta técnica nos va a ayudar a comparar las señales consigo mismas, pero en desplazadas con el tiempo. O sea, tenemos una parte inicial y después de un tiempo vamos a comparar un segmento inicial con otro segmento más adelante en el tiempo. Y digamos que si la voz es periódica, o sea, quiere decir que es armónica referente a la comparación de estos dos segmentos, esta nos va a dar un valor alto, debido a que esta señal se parece mucho en sí misma porque se mantiene con respecto al tiempo, cuando esta va a estar desplazada. En cambio, si hay mucho ruido, la señal pues va a dejar de parecerse a sí misma y el valor de autocorrelación, que es el que utilizamos, como dijo Amadeo, va a ser bajo. Nuestro código recorre más o menos desplazamientos entre 80 y 100 y 300 Hz, que es el rango de la voz humana y se va a quedar con el valor máximo. Usualmente, digamos, este resultado se normaliza entre 0 y 1. Este HNR cercano a 1 indica que la voz es muy limpia y saludable, pero si digamos este valor es cercano a 0, esto nos va a indicar que la voz tiene mucho ruido, lo cual puede ser una señal de algún tipo de problema vocal, patología o algún tipo de disfonía o nódulos en esta. Nos dimos cuenta que al igual que el taller clínico de la voz, que era la otra parte de este módulo, las hojas clínicas de los tres pacientes no solamente va a servir para evaluar la calidad de la voz, sino también para hacer de seguimiento a pacientes con terapia vocal, viendo si en realidad si hay mejora en su tratamiento. Listo, ahora sí, vamos a proceder con lo que es la segunda parte del taller, o mejor conocido como el módulo B, la cual va a ser de la duración de los sonidos. Listo, para esto básicamente es algo relativamente simple. Vamos a tomar lo que serían tres tipos distintos de vocal, o sea, lo que sería la A. También utilizaríamos el sonido de la letra S y de la letra Z, ya que el objetivo es medir cuánto tiempo, digamos, esta persona puede sostener cualquiera de estos tres, debido a que la S es un sonido que se mantiene de manera aérea y la Z es un sonido que se mantiene debido a la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, pues vamos a ver cuánto tiempo una persona puede sostener cada uno de estos sonidos. Esto es lo que es el tiempo máximo de fonación o TMF. En personas sanas, la vocal A sostenida debería durar al menos unos 15 segundos y si dura menos podría indicar que hay problemas respiratorios o también vocales. Listo. Ya cuando tenemos esto, ahora sí vamos a poder calcular lo que sería la razón SZ. Básicamente va a ser la duración del sonido de la S sobre la duración del sonido de la Z. Este valor va a ser un indicador clínico importante, el cual nos dice que si llegamos supera un tope que es el 1.4, puede indicar que las cuerdas vocales no están cerrando correctamente bien, porque la Z requiere mucha más vibración que la S a la hora de generar las cuerdas. Y la A y la S, digamos que no requieren este tipo de vibración. Pero antes de hacer esto necesitamos saber dónde comienza y dónde termina nuestra señal y ese es el punto clave que vamos a explicar. Listo. Ahora entonces vamos a darle un pequeño énfasis a lo que sería la detección e inicio de la señal.
Entonces, para esto vamos a generar, digamos, un código complementario y vamos a tomar una función la cual vamos a llamar calcular duración. ¿Listo? Esta pequeña función se va a encargar de encontrar el inicio y el fin de la señal dentro del sonido de la grabación. Esta estrategia básicamente la vamos a utilizar a través de un concepto llamado energía de la señal. La energía se obtiene elevando al cuadrado, como podemos ver aquí, cada muestra del audio. ¿Por qué se hace eso? La señal va a tener valores negativos y valores positivos. Entonces, esa es una de las ventajas de elevarlo al cuadrado, que todo quede en positivo. Además, esto lo que nos va a ayudar es a amplificar los valores grandes, lo que hace mucho más fácil distinguir el sonido del silencio. Y eso, cabe recalcar que, digamos, en el mundo y pues en la vida cotidiana, el silencio nunca va a ser absoluto. Siempre va a haber algún tipo de ruido de fondo, digamos el aire acondicionado, un ventilador, etcétera. Por esto, digamos, podemos simplemente buscar dónde se encuentra en esta parte de la señal que necesitamos definir un límite por debajo del cual consideramos que no se encuentra una voz para deshacernos de estos pequeños ruidos. Este pequeño límite lo vamos a denominar como umbral. Y aquí es donde entramos a ver por qué elegimos un umbral de máximo 2%. Listo, entonces vamos a hacer un énfasis, digamos que porque utilizamos este umbral del 2%. Si se puede apreciar en el código, básicamente el umbral va a definir cada una de estas líneas. MATLAB, después vamos a utilizar umbral, va a ser igual a 0.2 por valor máximo en este ejemplo. Esto básicamente va a significar que el valor umbral de este 2% del valor máximo de la energía va a ser un umbral adaptativo, porque no va a ser un número fijo como tal, sino que este lo vamos a ajustar a cada grabación. No utilizamos un número fijo porque hay que tener en cuenta que unas personas o hablan muy fuerte, otras van a hablar demasiado bajito y otras no se van a acercar mucho, digamos, al micrófono para poder grabar bien un audio. Y si usáramos un umbral fijo, por ejemplo, de 0,01, van a pasar dos cosas malas. Listo, por ejemplo, digamos que si generamos la grabación con esta vaina muy bajita, ese umbral sería demasiado alto y nunca podría detectar lo que sería como tal este sonido. Si la grabación está muy fuerte, el umbral sería tan bajo que incluso el ruido de fondo podría ser recuperado. Entonces en el umbral, en este tipo de código, pasaría que sea un ruido ambiente en la voz. Por eso es que usamos un porcentaje como máximo. Así va a ser que independientemente del volumen de la grabación, que la persona se lo acerque, que hable más duro, que hable más bajito, siempre el umbral va a estar en una proporción adecuada. El valor que elegimos es una regla empírica que funciona muy bien para el trabajo de la voz humana. Es lo suficientemente bajo como para captar el desde dónde va a iniciar nuestra señal, pero también lo suficientemente alto para poder ignorar lo más posible lo que esté dentro de sus capacidades, el ruido de fondo. Bueno, entonces la detección en sí, de manera sencilla, va a funcionar de que el código va a recorrer completamente la señal de principio hasta adelante y en el primer punto donde la energía supera el umbral va a marcarla como inicio. Después de eso recorre al final hacia atrás, o sea, se devuelve y en el primer punto donde la energía, digamos, supera otra vez ese umbral, va a marcarlo como fin. Finalmente, la duración se calcula, como podemos ver aquí en el código, restando fin menos inicio y dividiendo entre la frecuencia de muestreo, que sería fs, para convertir muestras a segundos. Y así es como obtenemos el tiempo máximo de fonación, la duración de la letra S y la duración de la letra Z, con las que calculamos pues ya las razones clínicas que se están evidenciando aquí en la pantalla. Listo. Ahora con esto vamos a pasar a la parte del módulo C,
del glissando de frecuencia fundamental. Listo. Como tal, continuaremos con uno de estos módulos que es interesante debido a que utilizaremos el análisis de un glissando. Esta es una técnica vocal donde, digamos, una persona va a poder pronunciar una vocal y va a ir cambiando el tono de esta de manera continua, ya sea subiéndolo o bajándolo. Vamos a ver un ejemplo un poco más acercado para entenderlo y es de pensar, digamos, cuando alguien dice subiendo desde grave hasta agudo. Eso va a ser un glissando. En el código lo que hicimos fue cargar dos audios, uno ascendente donde el tono va subiendo y uno descendente donde el tono pues va a ir bajando. Listo. Entonces, para esto vamos a analizar estos glissandos. Necesitamos entender primero qué va a ser la frecuencia. ¿Listo? Entonces, de esta vamos a tomar la frecuencia fundamental y cómo lo seguimos a lo largo esta misma del tiempo en el que este glissando se encuentra. Entonces, para esto se va a hacer un énfasis de la frecuencia fundamental, lo que vamos a tomar en el código como f sub 0, y el pitch ascendente y descendente de esta. La frecuencia fundamental es la frecuencia más baja a la que van a vibrar nuestras cuerdas vocales. Es lo que nuestro oído interpreta como el tono o la altura de la voz. Listo. Un ejemplo de esto es la voz masculina adulta. Esta, digamos que un uso típico, digamos, del F sub 0 va a mantenerse alrededor de unos 120 hercios, a lo cual significa que en 120 hercios las cuerdas vocales van a vibrar 120 veces por un segundo. Digamos que la voz femenina, digamos adulta, ronda entre los 220 hercios y una voz infantil puede llegar a rondar entre los 300 o más hercios. En un glissando, calcular solamente una frecuencia fundamental es muy difícil porque no es un valor constante verdaderamente, sino que va a ir cambiando continuamente precisamente por el cambio que va teniendo la señal. Si queremos tener un valor de frecuencia fundamental, se necesita cambiarla segundo a segundo o milisegundo a milisegundo, sea cual sea el tiempo a la que trabaja nuestra señal. Listo. Entonces, para lograr esto, en este código vamos a implementar una técnica llamada ventana deslizante. Entonces, vamos a obtener, por ejemplo, estos dos parámetros. Por ejemplo, donde la ventana va a ser igual al round de 0.05 por la frecuencia y por 50 milímetros. Y el salto va a ser igual al round por de 0.02 por la frecuencia por 20 milisegundos. Entonces vamos a dividir este audio en pequeños segmentos de 50 milisegundos y avanzamos cada 20 milisegundos. Podemos ver que las ventanas que vamos sacando a medida de que van avanzando se solapan, es decir, cada una mide 50 milisegundos, pero solamente vamos a avanzar de todos esos 50 milisegundos, 20 milisegundos entre una y otra. Esto, pues, verdadera, está hecho intencionalmente porque permite que la curva del pitch nos quede un poco más continua y suave. Si no hubiera como este solapamiento entre estas dos señales, veríamos saltos bruscos que no van a representar algo más cercano a la realidad. Listo. Entonces, dentro de cada una de estas ventanas vamos a aplicar la función que nosotros llamamos pitch FFT. Esta función va a calcular el FFT o la Fast Fourier Transform de un segundo buscando el pico más alto en un rango de 80 a 500 hercios, por como se dijo anteriormente. Y este pico corresponde a la F sub 0 en ese instante conciso, en específico. El rango de 80 a 500 hercios se elige porque es el rango típico de la voz humana, como lo decíamos hace un rato. Por debajo de 80 hercios ya no es una voz hablada, sería demasiado grave o sería más o menos acercándose a la realidad como un gruñido. Y por encima de los 500 Hz se sale del rango vocal que se maneja normalmente y entra en uno de registros demasiado agudos. Listo.
como tal, en el resultado de toda esta parte, este módulo nos va a generar una gráfica donde el eje horizontal nos representa el tiempo y el eje vertical nos va a representar la frecuencia fundamental de este glissando descendente de la curva, la cual va a subir y va a descender eh, dependiendo de si este sube o baja. Esto es muy útil para evaluar el rango vocal que tiene una persona, ver qué tan amplio puede llegar a ser su registro y de pronto detectar ya un poco profesionalmente si van a haber quiebres o saltos en la voz eh, cuando pasa entre los registros que les comentaba hace un momento cuando se solapan las señales. Listo. Ahora después de esto vamos a pasar a la parte del módulo C, donde vamos a utilizar la Fast Fourier Transform y el Krebs-Transform. Entonces, ahora vamos a utilizar dos conceptos, los cuales van a ser la base de todo este análisis espectral que vamos a hacer en la FFT y el Krebs-Transform. Estas dos herramientas matemáticas las vamos a utilizar para explicar paso a paso lo que vamos a hacer. La transformada rápida de Fourier es una operación matemática que nos va a transformar una señal del dominio del tiempo al dominio de lo que es la frecuencia. Ese salto pues va a ser fundamental para que podamos hacer el procesamiento de los demás cálculos. Listo. Ahora, para poder entender qué significa esto, pensemos en una canción. Cuando miramos la onda de audio durante el tiempo, solo se va a ver, digamos, una línea moviéndose de arriba hacia abajo. Más no se puede decir, digamos, qué notas están sonando o qué instrumentos están tocando por el momento o qué tipo de ondulaciones se pueden ver. Lo que va a hacer la transformada de Fourier va a ser tomar esa nota compleja y la descompone en la frecuencia de las que la conforman. Es como, digamos, si tuviéramos un batido de frutas y quisiéramos descomponer, que es una mezcla homogénea, y quisiéramos descomponerlo en lo que es banano, fresa, mango, y digamos lo que va a hacer la transforma de Fourier ya en una señal es decirnos, esta señal tiene un componente de 200 Hz con tal intensidad, otro de 400 Hz con tal intensidad y así sucesivamente. Y eso. Entonces, en esta parte del código, cuando escribimos, digamos, como tal, la X que vamos a tomar, va a ser igual al apps de la FFT de X, estamos obteniendo como tal lo que sería la magnitud del espectro, es decir, qué frecuencias contiene esta señal y con qué fuerza va a aparecer cada una de estas. Además, nuestro código solo grafica la primera mitad del espectro, porque para señales reales, como las que trabajamos aquí, la transformada de Fourier es simétrica, por lo que la segunda mitad de esta señal ya va a ser algo redundante volver a calcular todo. Listo. Entonces, con esto, con la transformada rápida de Fourier, la vamos a utilizar como la base prácticamente de todo el análisis de voz. Entonces, desde todo ese recorrido, se va a hablar, por ejemplo, con Alexa, con Siri, hasta los filtros de ruido en las videollamadas se basan en este tipo de técnica. Tenemos ahora que es el Spectrum, que es un concepto más avanzado. Es un juego de palabras con Spectrum, escribiendo las primeras al revés. Y fue creado, según investigamos así a propósito, porque el Spectrum es esencialmente el espectro del espectro. Listo. Entonces, ¿para qué nos sirve el Spectrum? Básicamente nos sirve para comparar dos componentes los cuales están mezclando en la voz, digamos que si es una voz fuerte y un tipo de filtro. La fuente de las cuerdas vocales vibrando pues, va a producir un tono y el filtro es la forma de la boca, la lengua, los dientes, la garganta o las que modulan este ruido para poder producir diferentes vocales consonantes. Un ejemplo de esto es cuando las personas chiflan poniéndose los dedos en la boca y generando algún tipo diferente de forma de esta afectando en el ruido.
Esta separación va a ser importante porque la fuente lo que va a hacer es darnos información sobre lo que es la frecuencia fundamental y el filtro nos da información sobre qué sonido estamos emitiendo. Son informaciones que distintas van a viajar en la misma señal y el Spectrum nos va a permitir separarlas. Listo. Entonces, este procedimiento para calcular el Septrum consta básicamente entre tres sencillos pasos. Primero vamos a aplicar la FFT y después de esto, segundo, vamos a tomar el logaritmo de la magnitud y después, por último, vamos a aplicar la transformada inversa de este logaritmo. En el código básicamente lo implementaremos como x va a ser igual al absoluto de la transformada de la señal. Después a esta le vamos a sacar el logaritmo, como se puede ver en la segunda línea. Y por último vamos a sacar el valor real de esta señal. Este detalle que vemos aquí de 1 exponencial a la menos 6 es importante. Se suma ese valor tan pequeño para que el código evite sumar el logaritmo de 0, que pues matemáticamente hablando es indefinido y nos va a generar errores, falsos positivos. Entonces, este numerito que está aquí, esta expresión que está aquí resaltada, básicamente lo que va a hacer es amortiguarnos un poco que nuestro código genere errores. Bueno, entonces a la hora de graficar el Septrum en el eje horizontal ya no se va a generar una frecuencia como tal, sino que va a ser llamado qué frecuencia, que también va a ser un juego de palabras con la palabra frequency. Y entonces la qué frecuencia nos va a ayudar a medir en segundos y los picos que aparecen en el Septrum corresponden a los periodos fundamentales de la voz. Digamos que el Spectrum, el espectro, como lo decía ahora, es mucho más robusto que buscar picos directamente en una transformada rápida de Fourier, porque va a funcionar con voces distorsionadas o incluso que tengan ruido o con grabaciones que no se hayan grabado de la mejor manera. Y por eso se usa, digamos, ampliamente en reconocimientos eh, de habla. Listo. Entonces ya por último nosotros procedimos a pasar con la serie, lo que serían las gráficas de los espectros y el fonetograma. Entonces como tal vamos a llegar a este módulo que está implementado en los anteriores, sino que nosotros lo tomamos para aparte para generar una mejor gráfica. Entonces nos va a servir como digamos un visual integrador de todo el proyecto. Entonces aquí vamos a combinar varios análisis de señales que hemos mostrado anteriormente, como el de los grisandos, y con esto graficamos los espectros vocales y construiremos un fonetograma musical. Cada vocal del español lo que tiene es como le diríamos una huella dactilar y esto va a tener una única frecuencia. Esa huella o esa frecuencia se llama espectro y contiene concentraciones de energía llamadas formantes. Listo. Entonces, ¿qué es un formante? Un formante va a ser un pico de energía que aparece en ciertas frecuencias específicas y que se genera debido a que toma la forma del tacto vocal al pronunciar una vocal. Cada vocal tiene típicamente dos o tres formas principales, llamados F1, F2 y F3. Por ejemplo, la vocal A tiene su primer formante alrededor de 700 hercios y el segundo alrededor de 1200. La vocal I, el primero va a ser muy bajo, cerca de 300 hercios, y el segundo muy alto, cerca de los 2500. Listo. Entonces, esta diferencia va a ser justamente lo que aprovecha que el módulo A para distinguir entre la A, E, I.
Entonces, ¿dónde podemos ver cómo se concentra la energía? Y en este código nos va a ayudar a deducir qué vocal está siendo emitida. Si la energía es alta y predomina, va a ser una I. Y si predomina la energía baja, sería una vocal A. En este módulo, el código lo que va a hacer es cargar los audios de A e I y grafica los tres espectros juntos, como podemos ver en pantalla, usando esta función que vemos aquí, graficar FFT. Así pues vamos a poder comparar visualmente las frecuencias absolutas y demás diferencias entre estas tres vocales. Listo. Ahora sí, procederemos con lo que el espectro se va a comenzar a limitar justamente alrededor de los 2000 hercios. En la gráfica, básicamente, se puede probar o ver así de esta manera porque los formantes más importantes para este valor se encuentran más allá, ya que hay componentes que no aportan mayor información o utilidad para distinguir estas vocales. Por último, tenemos nuestro fonetograma. Eh, es una gráfica que nos va a permitir evaluar que también una persona canta en una escala musical. ¿A qué nos referimos con eso? A que en esencia es como un examen con un objetivo de ver la afinación. Listo. Entonces, en este código como tal se va a cargar 8 audios diferentes de cada nota musical en la escala, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si y do mayor. En cada uno de estos, la persona va a cantar la nota correspondiente y luego pues se va a calcular la frecuencia fundamental de cada grabación utilizando la función pitch FFT. Esas frecuencias emitidas se comparan con las frecuencias de referencia que están definidas en el código como FREF y el arreglo de los valores, que serían estos de aquí. Listo, estos números no van a ser arbitrarios o puestos al azar, sino que son frecuencias exactas de cada una de las notas en una escala de temperatura occidental, donde el do central va a tener una escala del 261 a 63 hercios y es de 440 hercios de afirmación. ¿Qué quiere decir esto en escala internacional? Que utilizando en orquestas y en todo el mundo, el do alto puede llegar hasta los 523.25 Hz, como se ve dentro del código. Esta gráfica que tenemos aquí, como podemos ver, tiene dos líneas superpuestas. La de color azul es la que debería ser la referencia a cómo debería sonar idealmente cada nota y la línea naranja en nuestro caso representa la frecuencia a la que Amadeo emitió al cantar. Listo. Si las dos líneas que se están viendo son muy cercas o sobrepuestas, esta afirmación es excelente, debido a que están separadas y se puede ver exactamente en qué nota la persona desafina. Por ejemplo, si yo cantaría lo que sería el sol, pero en la frecuencia que se emite corresponde más a un fa sostenido, el gráfico no lo va a mostrar claramente. Digamos, aquí donde está más separada nuestra señal de referencia en la emitida es en eh, cuando se canta la nota fa, que es donde está más alejada la línea naranja de la línea azul. Como lo dijo Madeo hace un rato, esta herramienta es muy utilizada en escuelas de canto y también en consultas foniátricas porque permite evaluar objetivamente el rango vocal de una persona y su precisión musical. Y esto, además de esto, también se puede utilizar para hacer un seguimiento del progreso de estudiantes de canto y repetir este programa, fonetograma en diferentes momentos del año nos va a permitir ver la afirmación de la mejora con la práctica. Ya para Antes hacer, de, antes de cerrar, vamos a darle una breve pasadita a lo que es esto del coeficiente de Mel y es básicamente lo que les explicamos ahora del septum también. Aquí lo que se hace es de que se toma
frecuencia rápida de Fourier, a eso se le saca el logaritmo y después se calcula el ceptro. Listo. Ahora sí, ya para la parte de cierre y concluir todo este recorrido con todo uno de los módulos, hemos visto que se han combinado diferentes conceptos de procesamiento digital de señales, lo cual esto nos va a permitir analizar la voz humana de múltiples formas. Lo que tenemos entonces en el módulo A es que evaluamos la calidad de la voz con el jitter y shimmer y el HNR. En el módulo B, el tiempo máximo de fonación, la razón entre S y Z, detectando un inicio y un fin. Explicamos por qué nuestra elección del umbral. Y en el módulo de glissando seguimos la frecuencia fundamental utilizando una ventana de 50 milisegundos que se desplazaba cada 20 milisegundos. Y aquí obtenemos una curva suave de la evolución del tono. En el módulo de la FFT, el Cepstrom, aprendimos que a pasar del dominio del tiempo a el dominio de la frecuencia y vimos cómo el Cepstrom nos permite tanto separar la fuente del filtro de la señal de voz. Y en el módulo final de las gráficas combinamos todos estos conceptos para poder mostrar tanto los espectros de las vocales con sus formantes características y construimos un fonetograma que evalúa la afinación musical de manera objetiva. De Eh, paso, agradecemos mucho lo que sería, digamos, la atención a lo largo de toda esta exposición. Muchas gracias.